¡Qué historia, mis hermanos! ¡Qué episodio en la vida de David! Un David que estaba huyendo del rey Saúl, que era su suegro. Una historia novelesca, vaya poniendo atención. ¿Y por qué le quería matar? Él quería matar a su yerno. Y puede imaginar lo que significa para un fugitivo huir de un lugar, estar huyendo de un lugar a otro durante muchos años. Ha de haber sido muy cansado para David. Mire, hay un hombre que se llama Frank Freshwaters, que era un hombre que vivió fugitivo por 56 años y que fue capturado a la edad de 79. ¿Qué pasó? Que cuando Frank tenía 23 años cometió el error de atropellar a un transeúnte, el cual pues desafortunadamente murió, y Frank fue acusado de homicidio culposo y le dieron una condena por ahí más o menos como de 20 años. Misma, fíjese, que fue suspendida y le fue otorgada la libertad condicional. Bueno, pues ya la había librado. ¿Y qué hizo? Que pierde esta libertad condicional cuando va a otro estado, de ahí de Estados Unidos, y saca otra licencia de conducir. O sea, imagínense, este brother no sé si era amante del volante o ya había atropellado a alguien, le revocan la licencia y se va a otro estado a sacar otra licencia. De verdad que cuando sucede esto, él es detenido otra vez y es internado en el reformatorio del estado de Ohio. Es un centro, mis hermanos, de mínima seguridad, y de ahí se escapó en 1959. Lo interesante de este caso es que después de una vida, mi hermano, de estar viviendo prófugo, fue capturado por un agente federal, de esos a los que les dan los casos fríos, ¿no? Dice, bueno, pues ahí te paso el caso de Frank, y si sabes algo, pues ahí. Este brother se puso a investigar sobre Frank y gracias a esas investigaciones pudo ubicarlo. Y le tiende una trampa. Él vivía en una casa rodante y le dice, brother, tienes que hacer unos trámites con respecto aquí donde te parqueas, vente, fírmame estos documentos. Y cuando firma, pum, lo identifica con sus huellas dactilares y es otra vez apresado. Imagínese, después de estar huyendo 56 años, es apresado. Frank, si hubiera enfrentado su sentencia, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado? Hubiera padecido una corrección solamente de 5 años. Pero porque no quiso enfrentar su proceso, vivió huyendo y escondiéndose durante 56 años. Hay personas a las que no les gustan los procesos. Hay personas a las que no les gustan las correcciones y prefieren estar huyendo todo el tiempo de las consecuencias de sus malas decisiones. No se dejan procesar. Hay muchos Franks por ahí todavía. Ahora imagina el caso de David, quien también vivió prófugo del rey Saúl por 7 años. 7 años pensando todo el tiempo que había alguien que lo quería destrozar, que había alguien que lo quería matar. David no tenía a dónde ir, hermano, y quiero que vaya ahí, como dice mi pastor, vaya aprendiendo su imaginación. Él estaba escondiéndose en todos lados. La vida de David cambió de una manera drástica de un día para otro. Pasó de ser el reino del rey, de estar viviendo en un palacio con todas las comodidades, a estar escapando para posteriormente internarse en una cueva. Hoy estaremos compartiendo bajo el tema la cueva solo es temporal. Y vamos al contexto, vamos un poquito más atrás. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué sucedió esta persecución? Mire, en ese tiempo la fama era lo más importante que un guerrero pudiera desear, porque eso, mis hermanos, le aseguraría una vida eterna en el sentido figurado. Pues se hablarían de sus victorias durante muchos años, conquistas, de sus proezas. Se hablaría de todo eso hasta el final de los tiempos, pues se registraban en pergaminos. Es más, hasta se hacían canciones de esas epopeyas que ellos vivían. Y bueno, lo podemos comprobar porque hoy hablamos de un buen guerrero que es el rey David. ¿Qué pasó? David gozaba de esa fama y le llevó a tener una rivalidad involuntaria con su rey. Pues se narra en 1 Samuel 18:7, dice lo siguiente: y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Venga conmigo, Saúl hirió a sus 1000. No es cierto. Amén, gloria a Dios. Entonces Saúl, dice la palabra, se enfureció, pues este dicho le desagradó
Y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? O sea, pues ya también denle el reino. Empezó de envidioso. De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Híjole, basta y sobra decir, mis hermanos, lo que la envidia puede causar en una relación de amistad, en una relación de servicio y hasta en una relación de familia. Dicen por ahí que la envidia es igual que el dinero y que el amor no se puede ocultar. Híjole, la envidia sale luego y cuando Saúl sintió esta envidia, quiso quitar del camino a aquel que le estaba robando esa gloria. Él dijo en alguna ocasión: clavaré a David en la pared. Luego David se arrepentía y lo mandaba al frente de batalla para que ahí le mataran los filisteos. Pero como David estaba del lado del Señor y el Señor estaba con él, David prosperaba en la batalla y la libraba, mi hermano. Y así se la llevaban con estas cosas de la envidia, hasta que llegó la noche fatídica en la que Mical, la esposa de David, le dice: viejito, esta noche te van a matar. ¿Qué hizo David? Emprende la graciosa huida, escapa, mis hermanos, y en esa escapada empieza a solicitar la ayuda del del sacerdote Ahimelech. Va y le busca: Ahimelech, fíjate que me quieren matar. Y oye, pero ¿cómo estás de huida y no traes nada? Le da 5 panes y la espada, ¿de quién cree? De Goliat. A Goliat, es el que había matado un poquito tiempo atrás, le dice: pues mira, aquí está el triunfo, aquí está el trofeo, llévatelo porque sé que vas a ocupar la espada de Goliat. 5 panes y vámonos al camino. Híjole, qué tremendo. Y por ese simple hecho, ¿qué cree que hizo la envidia del rey Saúl? Mandó matar a 84 sacerdotes, incluyendo a Ahimelech. En total, 85 sacerdotes murieron por ayudar al rey David. Qué tremenda es la envidia, ¿no cree? Vea esto: David era perseguido porque le tenían envidia y todavía sentía una enorme culpa por la muerte de esos 85 sacerdotes. Eso estaba consumiendo ya su alma. Estaba mal. David ya se encontraba en una situación deplorable emocionalmente. Bueno, era tanto esta presión que él sentía que en un momento de arrebato pensó que sería mejor huir hacia una ciudad filistea. Vea nada más. ¿Y qué hace? No lo pensó bien y se metió a Gat. Y para colmo llevaba la espada de Goliat. ¿Y de dónde cree que era Goliat? Pues de Gat. Ya nomás la broncota que tenía, o sea, estaba súper confundido. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Va y se mete a la tierra de Goliat con la espada. Híjole. No, hombre, no tenía nada de claridad. Y así nos pasa muchas veces a nosotros cuando estamos bajo presión. Dice primera de Samuel 21 del 10 al 12, dice: David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Ya fíjese la fama, ya estaba la fama ahí bien tremenda. ¿No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000? Dice el siguiente verso 12: David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos ahí entre las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le recorriera la barba. Vea nada más qué cosas. Los extremos de la carnalidad del hombre y su emocionalidad. Por un lado, los resultados de una envidia extrema que es capaz de querer destruir a una persona y no le importa con cuántos tenga que arrasar, cuántos tengan que caer con tal de que mi enemigo, al que le tengo envidia, caiga. Y por el otro lado, mi hermano, el temor tan grande que es capaz de hacer de un valiente y arrojado guerrero en un loco babeante. Qué tremendas son las emociones. Por eso es importante dejar que Dios administre nuestras emociones. Tremendo. Mire, no sabemos los detalles de cómo David salió de Gat. Lo que sí sabemos es que salió y después de ahí se fue a meter a una cueva. Y esa cueva se llamaba Adulam. Adulam significa refugio. Después de tanto tiempo de sufrimiento, tanto tiempo de huir,
Mi hermanos, David se metió a una cueva porque estaba agotado, estaba frustrado, desgastado, angustiado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y mi hermano, así nos pasa también a nosotros cuando estamos en esa situación. Vamos y nos queremos meter en una cueva. Nos metemos en una cueva y nos interiorizamos. Nos encarcelamos nosotros mismos en una cueva. Mis hermanos, la razón por la que sabemos que David se encontraba de esta manera, así tan cansado, tan agobiado, y que se sentía sin salida, es porque cuando David llegó a esa cueva, escribió el Salmo 142 que dice: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Dice: en la senda en que caminó me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide mi alma. O sea, cómo se sentía David de desolado en ese lugar. Y continúa diciendo: a ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. David de verdad que estaba afligido, hermanos. Estaba cansado, hambriento hasta, si usted quiere, porque con 5 panes, pues ¿qué puede hacer? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera, hermano? Hermana, ¿alguna vez te has sentido perseguida? ¿Te han afligido? ¿Te has sentido en depresión? ¿Sientes que no tienes escapatoria de lo que estás viviendo? Mire, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de esta manera. Y encontrarse así es estar bajo una condición terrible. Imagínate a David, hermano. Imagínate a David, hermana, escondiéndose detrás de la roca, detrás de los árboles, detrás de las montañas. Salir de Gad como pudo y de repente meterse a una cueva. A veces así estamos, queriendo evitar más problemas y nos escondemos aquí y no queremos ir allá y queremos estar evitando a ciertas personas y nos metemos en esa cueva. Cuando se fue de ahí, dice la palabra, y se metió en la cueva, que estaba más o menos a unos 12 kilómetros de Belén, ahí cuentan los historiadores, que era un lugar que él, supongo, conocía muy bien cuando era pastor, por eso pudo llegar hasta ahí, un lugar de difícil acceso. Hizo de ese lugar una fortaleza, mi hermano. Ahí fue donde él se resguardó. Ahora usted puede imaginarse a esa persona después de huir por 7 años o más. ¿Cómo te sentirías o cómo te has sentido tú después de estar huyendo alguna situación después de 7 años? De alguna situación que te oprime, de alguna situación que te aflige. Yo no sé cuántos años puedas estar padeciendo en este momento por alguna situación, pero de verdad yo entiendo que es cansado y lo sé porque yo lo he vivido. Es cansado, es frustrante estar trabajando bajo esa situación. No te concentras, es frustrante querer tener una relación sana en familia cuando estás bajo esa condición. Es casi imposible, mi hermano. ¿Y qué hace David? Va y se mete en una cueva. Y cuando llega a ese lugar, uno de los más grandes problemas de este hombre es que en medio de sus aflicciones se olvidó de que Dios siempre estaba con él. Le rescataba cuando estaba en medio de la batalla, él prosperaba en medio de la batalla. Por eso no moría contra los filisteos. Pero cuando estuvo bajo presión, él se olvidó de que Dios estaba con él. Mire, David era un hombre excepcional, era un triunfador en todos los sentidos. Más adelante vamos a ver en qué. Pero se olvidó de Dios y se dedicó a ver más el problema. Quitó la mirada del Señor. Hermanos, David venía de una racha de bendición enorme. Pero cuando su suegro le amenaza, se llenó de temor. A veces a nosotros también nos pasa. Venimos de una racha de bendición, tenemos muchas victorias en diferentes áreas de nuestra vida, y cuando llega un mal diagnóstico, cuando llega una mala noticia a nuestra casa, a nuestra vida, nos llenamos de temor y queremos empezar a correr. No sabemos a dónde, pero queremos correr.
Y vamos y corremos al banco, y vamos y corremos al médico, y vamos y corremos a prestaprenda. Pero olvidamos correr a los brazos de aquel que es el único que en medio de toda aflicción y dificultad siempre será nuestro refugio. Eso es lo que nos pasa cuando caemos en desesperación. Dice el verso 5 ahí, el verso 1 del capítulo 5: yéndose luego de David, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado en las reuniones de matrimonios, nuestro pastor nos lo enseña aquí, cuán importante es la familia? Cuán importante es la familia. Y su familia fue a buscar a David, preocupados, pues ¿dónde anda? No aparece, no está en el palacio. Ya le hablamos a Jonatán, no contesta. Le mandamos WhatsApp, no tiene señal. ¿Qué hacemos con este brother? ¿Dónde lo buscamos? Ya sé dónde. Seguro está en la cueva, allá donde pastoreaba. Y va y lo encuentran en la cueva de Adulam. Ahí le llegó su familia, mi hermano. Y aquí hemos aprendido que la familia, mis hermanos, cuando tienes problemas es lo único que tienes. Por eso hay que cuidar a la familia. En medio de toda aflicción siempre tienes que recurrir primeramente a tu familia. Pero te voy a decir algo más, padre, que aquí también tienes una familia. Y una familia enorme, hermano. Tal vez en casa dices, híjole, es que mis hermanos allá de la carne como que no me apoyan mucho. Pero ¿qué tal aquí? Nada más voltea a tu alrededor y ve qué familia tan grande tienes que te ha dado el Señor. Qué tremendo. Por eso hay que cuidar a la familia. Yo tengo que cuidarte a ti, hermano. Yo tengo que cuidarte como mi familia. Pero bueno, hermano, en el caso de David llegó su familia, pero ¿qué cree? A veces la familia no está capacitada para ayudarnos, porque lo que nosotros necesitamos es algo más que apoyo. Lo que necesitamos nosotros era el apoyo del Señor, porque Él nos iba a empezar a procesar. Hermanos, la familia es necesaria, pero Dios es fundamental para nuestro proceso. En momentos tan duros como esos, ¿sabe qué es lo que se necesita? Cuando estás destruido, cuando estás desanimado, cuando estás cansado, ¿qué es lo que uno necesita? ¿Qué necesita? A Dios. ¿Qué más? Palabras de ánimo. ¿Qué más? Que te conforten. ¿Y qué fue lo que le llegó a David? Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y para colmo le dicen, queremos que seas nuestro jefe. Y ahí así de la noche a la mañana se le juntaron 400 hermanitos. Imaginen. No, yo no quiero imaginar lo que pasaba en las noches en esa cueva. Parecía como de losa. Imagínense nomás pasar una noche en la cueva de estos brothers. No, era la pura locura. Pero ahí le tocó a David. Ahí le tocó a David. Todos los afligidos, todos los preocupados, los que estaban en problemas, los estresados, los perturbados, todos aquellos que le debían a Coppel, ya saben que mejora su vida. Bueno, a ellos se las destrozó. Coppel les destrozó la vida. Le debían a Liverpool y Liverpool dejó de ser parte de su vida. Eran totalmente palacio, eran totalmente cueva. No, ya estaban. Bueno, aquellos no tenían ni para comer, hermano. De verdad. Ellos habían hasta entregado a sus hijos en esclavitud para saldar algunas deudas, pero nomás no la libraban. Eran hombres que cuando la palabra de Dios dice afligido de espíritu, significa aquellas personas en descontento e insatisfechas, amargadas. Y David los tuvo que capitanear. ¿Cuántos de los que están aquí no se han sentido de esa manera? No conteste, no levante la mano. Pero yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos sentido así. Mire, yo conozco esa cueva y estoy seguro de que muchos de los que están aquí, quizás no todos, pero también han pasado momentos tremendos, donde nos vienen asuntos a nuestra vida con una cantidad de situaciones que van más allá de lo que creemos podemos nosotros soportar. A veces la vida, mis hermanos, no es fácil. Hay situaciones que de verdad nos ponen sensibles, nos desaniman, nos sentimos frustrados, desgraciados, nos atormentan los malos recuerdos.
Esos malos recuerdos. Por eso este mes estuvimos trabajando y en Matrimonios Vidas vamos a crear buenos nuevos recuerdos. Estamos llenos de malos recuerdos, de peleas, de gritos, de discusiones, de infidelidades. Bueno, vamos a empezar a crear buenos nuevos recuerdos. Cuando estamos afligidos, ese pasado nos empieza a perseguir. Nos sentimos despojados de todo tipo de esperanza. Es más, mis hermanos, si no estamos tan firmes, va a llegar un momento en que podemos pensar hasta quitarnos la vida. Esto se vuelve una cárcel emocional, se convierte en una cueva emocional. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Y déjeme decirle algo, aunque confiamos en Dios, aunque tenemos la palabra del Señor, aunque nosotros podemos expresar como el salmista ahí en el Salmo 121 que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. En ocasiones se nos presentan situaciones que nos desbaratan, que se nos olvidan siquiera esas palabras, que sentimos que ya no podemos. Para una persona que está fuera de la situación es bien fácil decir: ay, hermano, ¿y por qué no hace esto? Ay, hermano, pues debería de hacer el otro. Pero, hermano, hay que vivirlo para experimentarlo y hay que vivirlo para sentirlo. Tal vez te estés preguntando: ¿por qué Dios escoge a personas como esas afligidas para hacer algo diferente? ¿Cómo es que Dios pone sus ojos en nosotros, aunque no somos dignos, para cumplir su propósito en nuestras vidas? Hermano, yo no era digno ni siquiera de estar en este día, en este púlpito. Yo estaba allá afuera aventándome un round con mi esposa, peleando, gritoneándonos, mis hijas llorando. Pero el Señor nos lleva a lugares hermosos, nos lleva a lugares de privilegio, nos lleva a lugares altos donde podemos estar seguros. Ese es el Dios al que David por un momento se le había olvidado. Bueno, pues Dios también usa estas personas y usa formas que no entendemos para hacer algo que todos rechazan y hacer algo inservible, algo hermoso y funcional. Dice Primera de Corintios 1, 27 al 29: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios que se creen mucho, para avergonzar a los sabelotodos. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, todos los que estamos aquí antes éramos lo necio del mundo, éramos lo débil, éramos lo menospreciado, pero un día llegó el Señor Jesucristo y todo lo cambió. Antes vivíamos en amargura de espíritu, pero Él nos escogió para avergonzar a los que se creen fuertes, para avergonzar a los sabios. Y todo lo hizo nuevo en tu vida. Estás en un lugar de privilegio. No éramos dignos, pero el Señor, así como puso los ojos en David, también puso los ojos en ti. Y si tienes confianza en lo que puede hacer contigo, entonces estás listo para ser procesado y alcanzar el propósito que tiene Él para tu vida. ¿Estás listo para ser procesado, hermano? Aleluya. Esos son los machos. Imagínense lo que vivía David, aguas. Amén. Mire, David no fue a la escuela para ser rey, porque no había escuela de reyes. Hoy en día hay escuela para todo, ¿no? Escuela de manejo, escuela de chef, escuela para lo que se le ocurra, hay escuela. Pero no había escuela para ser rey. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Véngase para acá, lo voy a meter a la escuela de las más rudas que tengo. Véngase a la cueva. Wow. Vea la buena racha de la que le hablaba hace un momento. David desde muy corta edad es ungido como rey por el profeta Samuel. O sea, era pequeñito y le dijeron: tú vas a ser el rey. No fue inmediatamente, siguió siendo un pastorcito. Era lo que nos platicaba nuestro pastor el día miércoles. Después, ¿qué pasó? Derrota al gigante Goliat. David también tenía un puesto muy especial ahí en el reino de Saúl, porque ahí capitaneaba a sus tropas. Fue un excelente pastor, mataba con sus manos al león y al oso, ese que acechaba a sus rebaños. Era un excelente guerrero con una enorme fama, excelente músico, un hombre excepcional.
pero todavía necesitaba ser procesado para lo que Dios le tenía preparado, gobernar a su pueblo. Así es que le dijo: véngase para la cueva, véngase para acá. Ay, de esas escuelas rudas. Mire, le voy a contar bien rápido. Yo cuando salí de la primaria, yo iba en una primaria bonitilla, una colonia que estaba más o menos bonitilla, pero estaba bien loquito de chiquito. Yo decía: a ver, ya terminé la primaria, ya no quiero ver a estos niños que los estuve viendo durante 6 años, porque todos nos íbamos a meter a la escuela, la 78, ¿no? Ay, y yo no los quería volver a ver. Y ahí voy de metiche, voy y me inscribo en una secundaria en la colonia Bondojito. Ah, Señor poderoso. Ahí voy de chispita. Hermano, entro a la escuela los primeros días de clase, y pues ahí en la Bondojito, pues ahí ven al güerito y una chica me saluda, y yo acá, ¿no? Ya sabe, uno corto y dos largos. Cuando se asoma el que no sabía yo era su novio, y se me queda viendo, y yo, ya sabe, ¿no? Bien bravo. Pues resulta que no eran eran unos gemelos. Y me pusieron la tunda de mi vida, hermano, en la Bondojito, de esas escuelas rudas. Ahí fue donde aprendí a defenderme. Pero ese tipo de escuelas tan rudas, de ese tipo es a la que metió Dios al rey David, de esas tremendas. Y quiero preguntarte en esta mañana: ¿alguna vez el Señor te ha llevado a un tipo de escuela de esas? ¿El Señor te ha llevado a una cueva? ¿Qué le llevó a David a una cueva? Dios te lleva a una cueva, hermano y hermana, cuando necesita trabajar en ti, cuando necesita trabajar en tu carácter, cuando necesita que despiertes y que seas más fuerte. Es entonces que el Señor te va a meter en una cueva. Mire este pequeño ejemplo. Aquí en México hay una cadena restaurantera de mariscos, y esta cadena le ofreció un contrato bien jugoso a unos pescadores de ahí del Golfo para que le llevara su producto lo más fresco que pudiese. Híjole, pues estos brothers, ¿cómo le hacemos para que casi estos de la cadena dijeron: del mar al plato del cliente? ¿Cómo le hacemos? Y ahí estaban estos, se les ocurre, ¿no? Pues unas peceras gigantes en contenedores. Sale que implementan esa idea, meten a los peces. Ellos querían que llegaran vivos los peces, pues aquí para que, wow, casi el cliente: mire, páseme ese que está ahí con la colita moviendo. De verdad era la idea, era el concepto que ellos tenían. Pero ¿qué pasaba? Que en el trayecto los peces caían en rutina y se morían. Entonces dice uno: ¿qué hacemos? Ya sé, hay que meterles un pequeño tiburón. No, brother, se los va a comer. Sí, pero no a todos. Y al resto los va a tener así, mira, alerta, despiertos. Los va a tener que, aguas, porque igual en una de esas me toca a mí, aguas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan este tiburoncillo, y sí, efectivamente, muchos peces llegaron vivos, frescos, y se empieza a tener una buena venta. ¿Qué pasa entonces? Que ese tiburón los mantenía alertas y vivos, y cuando el tiburón se empezaba a pasar de listo, llegaba el cuidador y pues lo sacaba, y ya mantenía ahí a los demás peces despiertos. ¿Cuál es el asunto aquí, mis hermanos? Que a veces Dios permite que a nuestras vidas lleguen pequeños o grandes tiburones para mantenernos despiertos y en alerta, para que no nos relajemos en las cosas de Dios, porque a veces caemos en rutina y luego nos viene la muerte, y luego la muerte espiritual. La cueva en la que David se encontraba y la cueva en la que tú tal vez te encuentras es parte del proceso que Dios tiene para mantenerte fresco y dependiente de Él. Porque al igual que el cuidador, también Dios va a llegar en el momento justo, antes de que el tiburón te devore, antes de que el enemigo que anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar acabe con tu vida. Así que, hermano, mientras estés en tu proceso, Dios está a tu lado. No te desesperes, Cristo está ahí para traerte vida, y vida en abundancia. Aguas, no te desesperes, que no te impacte el tiburón. Simplemente es para mantenerte despierto. En ocasiones no entendemos por qué papá permite que nos pasen tantas cosas tan fuertes en nuestra vida. Despidos, deudas, los amigos se van, enfermedades. Sientes que te estás muriendo, que estás adentro de un agujero. Y cuando todo esto pasa, estamos tan ocupados viendo nuestra desgracia
que quitamos la mirada de nuestro Señor. Y Dios quiere que en todo tiempo que dure tu proceso aprendas lo que dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quites tus ojos de Jesús, porque cuando pones los ojos en Cristo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo, hermano y hermana, no hay problema más grande que tu Dios. Y ese problema Dios mismo lo usará para hacerte más fuerte, para hacerte más resistente y para que estés más capacitado para lo que ha de venir. Para eso usa ese problema, para eso usa esa cueva. La cueva es necesaria porque ahí vas a aprender cosas de ti mismo que no aprenderás en ninguna otra parte. Ahí tienes que aprender a clamar. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez ni tú mismo te conoces, hermano. Y en esa cueva vas a aprender a conocerte. David clamaba estando en la cueva y escribió el Salmo 57. Alguien que traiga su Biblia, que me ayude a leer qué es lo que dice ahí el Salmo 57. El puro título, dígame qué dice. Plegaria para pedir ser librado de los perseguidores. ¿Dónde se escribió ese salmo? En la cueva. Qué tremendo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantados. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hermano, cuando estés en la cueva, aprender a clamar es necesario. Tienes que aprender a clamar. Es verdad, a nadie le gustan los procesos. Vean Frank, él prefirió esconderse 56 años en lugar de 5. A nadie le gustan las pruebas, porque se revela nuestra pobre condición delante de Dios y de los hombres. Tú podrás ser muy exitoso, muy rico, muy guapo como el Robert, muy inteligente, pero hermano y hermana, cuando estás en la cueva te das cuenta que nada de eso te sirve, porque lo único que necesitas y el único que te puede ayudar es Jesús. Amén. Denle esa ofrenda de palmas al Señor. Mira, dice el Salmo 9 del 9 al 10: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. En medio de la cueva lo único que necesitas es a Jesús. Tú no necesitas, cuando te sientes triste, ahí vámonos de compras y cómprame unos tenis y cómprame un carro nuevo y cómprame una... No, hermano, lo que tú necesitas en tu vida es a Jesús. Necesitas un corazón nuevo y solamente Jesús te lo puede dar. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Tremendo, hermano. Los procesos de la cueva. Por eso cuando llegan los problemas es cuando papá te dice: bienvenido a la escuela de la vida, bienvenido a la cueva. Estás aquí para crecer y para ser más fuerte. No le huyas a tu proceso, no lo abandones, no lo pospongas. Las cosas se van a poner rudas, sí, pero no botes las cosas, porque así nunca vas a crecer. Ahí te vas a estancar. Y yo no creo que tú quieras vivir estancado, ni tú ni tu familia. Ay, Señor, pero mira mi matrimonio. Ay, Señor, mira mi salud, mi negocio, mis hijos. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Pero es que yo necesito. Usted no necesita nada. Eso le decía el apóstol Pablo cuando escribió en 2 de Corintios 12:9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el proceso, mi gracia es todo lo que necesitas, dice el Señor, porque su poder y su gracia funcionan mejor cuando nosotros estamos en debilidad. Porque cuando confiamos en la gente,
Porque cuando confiamos en nuestras capacidades, cuando nosotros dependemos de nuestras posesiones, Dios no nos puede ayudar ahí. Él quiere que aprendamos a depender de Él. Por eso nos mete en una cueva. Hermano y hermana, para salir de la depresión, para salir de la tristeza, de verdad que no necesitas otra cosa más que a tu Señor. Por eso dice 2 de Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Híjole. Y pareciera que Pablo es masoquista, pues ¿cómo dice esas cosas? O sea, ¿cómo que me deleito en afrentas y en angustias? No, hermano, no es masoquismo. Es que si nosotros ponemos la mirada en el premio y no en el problema, podremos decir lo mismo, porque nuestro máximo galardón es el Señor Jesús. No quites la mirada del galardón. El problema ahí está, pero no es más grande que tu Señor, no es más grande que tu Señor. Y mire, las cuevas tienen fama de ser usadas por Dios para forjar a sus hombres de fe. Mira, Elías, un profeta que Dios usó muchas ocasiones para demostrar su poder y su gloria. Cuando él oraba, dejaba de llover por 3 años y 6 meses para provocar una hambruna. Y cuando volvía a orar, llovía hasta que otra vez la tierra producía su fruto. Este brother decapitó a los 400 profetas de Baal. Esto fue después de una contienda espiritual bien tremenda para dejar en claro que solamente existe un solo Dios. Imagínese la victoria que acababa de tener. Pero la Biblia también dice que Elías era tan humano, así como tú y yo, igualito. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y después de estas hermosas victorias, Elías también fue amenazado de muerte. Elías también tuvo miedo y Elías también escapó a una cueva. ¿Cómo es nuestra condición de hombre? Que mientras somos bendecidos y todo va bien, confiamos en Dios. Pero llega la desesperación y nos metemos en cuevas, en prisiones internas a las que no le damos acceso a nadie. Mire, Dios nunca estuvo lejos de Elías. Dice Primera de Reyes 19:9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y note que no le dijo: ¿qué haces ahí, solo en la cueva? Le dijo: ¿qué haces aquí, en donde yo estoy? Hermano, en los peores momentos de tu vida, así estés en una cueva en donde sientas morir, lleno de miedo, lleno de dolor, de tristeza y de decepción, ahí también está tu Dios. Y está ahí para sacarte, para levantarte, para continuar, para decirte, como le dijo Elías: levántate, porque mucho camino te resta. Mucho camino te resta todavía. Lo que estás viviendo no es para siempre. La cueva es temporal. Wow. Hermano, cuando estés en la cueva, di lo que dijo David en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué? Eso es lo que tienes que aprender también en la cueva: a confiar en el Señor. Estamos aprendiendo a clamar, aprende también a estar confiado. El Señor te lleva a la cueva no solo para que clames, sino también para que aprendas a confiar. Haz del Señor tu refugio. Haz de su casa tu adulam. Haz de Vida Nueva tu cueva, hermano. Haz de este lugar tu lugar fuerte. Hoy en esta mañana quiero preguntarte, bueno, ¿qué el Dios de David no es el mismo Dios que tenemos tú y yo? Es el mismo. Así que David no lo dejó solo en la cueva, también va a estar contigo en la cueva. Mira, hermano, en ocasiones te dicen que la vida del cristiano debe pasar sin problemas, sin broncas, y que si los tienes es porque estás en pecado, y eso no es del todo cierto.
David, como tú y como yo, a veces estuvo en los montes, en victoria, pero también estuvo en los valles cuando las cosas no le salían como esperaba. Todos tenemos que pasar por esos procesos. Te vas a encontrar con personas a las cuales no le vas a agradar, con dificultades de salud, con dificultades económicas, con personas que también te tienen envidia, pero te pegan por abajo de la mesa. Pero te digo algo, Jesús te entiende. Jesús no está tan distante como crees, te entiende, porque Él también fue rechazado, fue despreciado por los hombres, fue perseguido, fue traicionado, y en su humanidad también sintió miedo antes de ir a la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo que vivir el proceso del que te hablo. Por eso es nuestro sumo sacerdote, porque todo lo padeció, pero sin pecado. Dios te entiende, mi hermano, y sabe lo que sientes. Sabe lo que sientes en tu corazón en este momento. ¿Sabe cuál fue el peor error de los enemigos de Jesús de aquel tiempo? Fue causarle problemas, fue crearle dificultades, fue inventarle cosas, hablar mal de él, de su ministerio. Ese fue su peor error. Su peor error fue llevarle a la cruz del Calvario para después meterle en un sepulcro, para meterlo en una cueva. Porque te digo, hermano, porque no sabían que es en las cuevas donde Dios resucita lo que todos pensaban que ya estaba muerto. En las cuevas Dios le vuelve a dar vida al hombre muerto. Da vida a tus esperanzas, a tus sueños, a tu matrimonio, a tu salud, a tu ministerio. Él le da vida a todo. Él te mete a la cueva para que tengas vida. Basta con mirar a esos 400 afligidos de espíritu. Cuando estuvieron en la cueva y dejaron que Dios trabajara en ellos, se convirtieron en guerreros, conocidos como los valientes de David. Un ejército poderoso y victorioso. Pasaron de los chillones y quejosos a guerreros poderosos. Esos hombres, después de vivir su proceso, alcanzaron la tan ansiada fama. Mire, se habla de un hombre que se llamaba José Basebet, quien en una batalla se despachó a 800 filisteos. Se escucha de un Eleazar, hijo de Dodo, que hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y su espada se quedó pegada en su mano. Hermanos, Romanos 4:17 dice que si tú tienes fe como la de Abraham, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Hermanos, si cuando tú estás en la cueva aprendes a clamar, aprendes a confiar, que eso es tener fe, Dios también traerá a tu vida bendición. Porque dejarás de llamarte amargado, triste, endeudado, y te llamarás como Dios te ve, como un hombre y una mujer valiente, como una mujer que siempre va en victoria, como un hombre que no se cansa, y si se cansa nunca va a soltar la espada, que es la palabra de Dios. Va a ser dependiente de la palabra de Dios. Así que resiste tu proceso, hermano, no renuncies. Aunque todo se ponga mal, Dios no te va a abandonar, porque Él mismo te metió en esa cueva. Todos los que han sido victoriosos han resistido su proceso. Aquí hay hermanos que han resistido procesos tremendos, pero hoy los ves sirviendo con ahínco para el Señor. Todo el que resiste el proceso es hombre y mujer de victoria. David estuvo en la cueva para poder ser rey de Israel. Elías estuvo en la cueva para poder ungir a otro profeta y seguir avanzando en las cosas del Señor. Nuestro Señor Jesús, después del tercer día en la cueva, resucitó para dejar claro que venció a la muerte, que venció al pecado, y para que tú y yo tuviéramos una vida eterna. Resiste tu proceso. Así que tal vez en esta mañana te estás preguntando, bueno, ok, ya estoy en la cueva, pero ¿cómo le hago para salir de la cueva? Páseme la receta. Primera de Samuel 22:3 dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David está encomendando a su familia como al rey de Moab, salvaguardando su casa, salvaguardando a su familia. Y eso nos enseña que cuando estés en problemas, ocúpate de tu familia, no la desampares. Amén. Y le dijo al rey: ahí te los encargo. Y el rey: ¿hasta cuándo? Pues hasta que Dios me hable. ¿Y cuánto te será ese tiempo?
pues hasta que salga de la cueva. Así es que aguántame porque voy para allá. Y es que en el proceso Dios también quiere que aprendas a ser paciente. Y eso es algo que no nos gusta. En Romanos 5:3 escribe el apóstol Pablo hablando de que somos justificados por la fe, por confiar en Dios. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, la paciencia en el proceso es lo que realmente te hace ser dependiente de Dios. Porque no se trata de actuar por impulso, ni por lo que creo, ni por lo que siento. Es actuar bajo lo que Dios te habla a través de su palabra. Cuando la lees, cuando la escuchas, hasta cuando la cantas, mi hermano. Si aprendes a depender de Dios, entonces aprenderás a estar seguro. Si aprendes a ser paciente dentro de la cueva, el Señor va a hablar a tu vida. Yo sé que a muchos el día de hoy ya el Señor les está hablando. Sal de la cueva, es tiempo de salir de la cueva. Hermano y hermana, hoy hay una buena noticia que te traigo en nombre del Señor Jesús. Y es que la cueva simplemente y solamente es temporal. David no se quedó en la cueva. La cueva es donde Dios le trabajó, donde Dios le edificó y ahí lo fortaleció para ser el mejor rey que Israel haya tenido. Mira, hermano, ahí en la cueva no solo le hizo líder, sino que también le dio una nueva familia con la que salió a ganar muchísimas batallas. Mi hermano, la cueva de Adulam fue para David lo que para nosotros es la iglesia. Aquí venimos llenos de problemas, afligidos, deprimidos, endeudados. Pero cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, cuando aprendemos a clamar en este lugar, cuando aprendemos a confiar, a ser paciente, es que estamos listos para salir de la cueva. Cuando empezamos a vivir bajo sus principios, Dios nos equipa para salir de la cueva y pelear la buena batalla de la fe, para ir por más almas, que todo el mundo pueda conocer, que Él sepa que hay un Dios que puede cambiar la vida y que nos puede dar vida eterna. Porque si lo pudo hacer contigo, hermano, también lo va a hacer con aquel al que le vas a predicar. Sal de la cueva y pelea la buena batalla de la fe. Es el año de la pesca. Ve por esos peces. Dios te equipa para que puedas dar buen fruto. Dios te equipa. Y déjame concluir ya. Mira, en 1 Samuel 22:5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá, dice la palabra. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Dios le dijo a David: no te quedes en la cueva, ve a la tierra de Judá. Y Judá significa alabanza. En otras palabras, ve a celebrar por las victorias que ya te he dado. Ve a celebrar por las que te voy a dar, porque ahí es donde voy a cambiar tu lamento en baile. Por eso nosotros también le celebramos y danzamos en medio de la cueva, porque sabemos que la cueva es temporal. Porque, hermano y hermana, sin importar lo que pase, Dios para nosotros lo es todo. Y si lo tenemos todo, ¿qué nos puede hacer falta? Nada. Estás en medio de la cueva y no te hace falta nada, porque el Señor ya está en este lugar. Estás afligido, estás deprimido, estás en la cueva. Te digo algo: Dios está en este lugar y está aquí para estar contigo, y está aquí para animarte, y está aquí para sacarte adelante. Póngase de pie, mi hermano. Mis hermanos, es aquí en este lugar, en esta hermosa cueva, en la que Dios va a formar tu carácter. Aquí vas a ser moldeado. Aquí Dios transformará tu vida, igual que la de David. Él cambió la vida de David para que pudiera ser rey. Él va a cambiar tu vida para que también puedas ejercer el propósito que tiene para tu vida. Eso que estás viviendo y padeciendo es parte del proceso, mi hermano. Tal vez en este momento no lo entiendas. Tal vez en este momento dices: ¿por qué paso por todo esto, Señor?
¿Por qué me siento afligido? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento abandonado? Pero todo es parte del proceso. Todo es parte de la cueva. Dios te está fortaleciendo, así es que resiste tu proceso. No abandones tu proceso, hermano. No renuncies. No te quedes a la mitad. Es tiempo de avanzar en fe. Yo no sé qué tan complicada haya sido la vida para ti estos últimos días, estos últimos meses, o tal vez como David estos últimos 7 años. Pero en medio de toda situación difícil el Señor está con nosotros. El Señor Jesús te conoce. El Señor Jesús te entiende. Pero es necesario que pases por este lugar, que hagas de Vida Nueva tu cueva de Adulam, que hagas de la iglesia tu lugar fuerte, que hagas de la iglesia tu refugio, porque aquí es donde Dios hablará tu vida. Porque aquí, mientras esperas y eres paciente, Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Aquí ya has aprendido a clamar. Yo sé que muchos han clamado. Yo sé que muchos han derramado sus lágrimas. Ahora es tiempo de ser paciente, hermano. El Señor vino para con nosotros con un propósito bien específico. Él mismo lo dijo ahí en Lucas capítulo 4 versos del 18 al 19. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cierra tus ojos un momento, hermano y hermana. ¿Qué proceso tan duro estás viviendo en este momento? ¿Qué te ha metido a la cueva? ¿Que te has sentido en desesperación? ¿Qué has sentido que ya no puedes cargar con esto? ¿Qué ha sido esa situación de salud? ¿Qué ha sido esa situación económica en tu familia, en tu matrimonio, que has sentido que estás en medio de un hoyo y que ya no puedes salir? Bueno, te digo algo en esta mañana. El Señor Jesús te ha llevado a la cueva. Y bienvenido a la cueva. Y hermano y hermana, yo quiero abrir este altar en nombre del Señor Jesús para que vengas a clamar. Si aún no has clamado como lo hizo el rey David en medio de la cueva, ven a este lugar, porque este es el lugar propicio para que vengas a clamar al Rey de la Gloria, para que vengas a expresar lo que sientes, porque Él te conoce, para que puedas hablar con libertad y decir: Padre, me siento afligido, Señor Jesús, me siento cansado. Pero hoy también puedo reconocer que tú estás conmigo en medio de este proceso, que en medio de la cueva tú estás aquí conmigo. Hermano, este altar viene y se abre para que puedas estar en contacto con el Señor, para que ya después de que aprendas a clamar, hermano y hermana, también puedas ser paciente. Yo no sé cuál es la situación que puedas estar pasando, pero el Señor sí la conoce. El Señor sí la sabe. ¿Y qué te está deteniendo en este momento, hermano y hermana, que no te atreves a venir a la cueva a clamar al Rey de la Gloria? Aquí está el sanador, aquí está el libertador, aquí está el que puede traer esa salvación eterna y vida eterna a tu vida. No tengas miedo. El hermano que tienes a un lado no te va a juzgar, porque él está igual que tú. Él también quiere pasar, porque aquí está el Rey de la Gloria. Aquí está el Rey de la Gloria en la cueva. Aquí está el Rey de la Gloria. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.